Dantesco encuentro del Real Oviedo y el Elche, que logra sumar 3 puntos, da un paseo de gigante en esta liga EA Sports. Un Real Oviedo que no está a la altura, que se hunde, que ve cómo su proyecto de primera división se da de bruces, y el Real Oviedo que da una imagen patética en un choque de suma importancia, en un choque de tremenda relevancia, y lo que hemos visto hoy sobre el terreno de juego ha sido un bochorno por el plan del Real Oviedo, por lo mal que ha funcionado el engranaje del equipo Carballón y por lo superior que ha sido el Elche en un Real Oviedo, en un Carlos Tartiere, donde no ha estado inspirado, donde ha faltado lucidez, donde ha faltado claridad, donde han faltado muchas ideas. Y en el vídeo de hoy analizaremos lo que ha sido este encuentro entre el equipo asturiano y el equipo alicantino. Recordar que mañana tendréis el vídeo de las notas, pero hoy analizaremos aquí en Aliados TV lo que ha sido este encuentro entre el Real Oviedo y el Elche. 1-2, un Real Oviedo que todos sabíamos que tenía una misión complicadísima, pero que existía esa posibilidad, y que mientras existiese esa posibilidad, pues no íbamos a dejar de soñar, no íbamos a dejar de creer. Pero lo de hoy, lo de este último fin de semana, ha sido un mazazo en toda regla, un mazazo que supone decir prácticamente adiós a la salvación, a esa hipotética salvación. Ya los números son de hacer demasiadas cuentas, de realizar un final de temporada a la altura de un equipo transatlántico, y por tanto el Real Oviedo se ha visto hoy que no está para esos trotes, no está para disputar los siguientes choques de esa manera tan solvente. Un Real Oviedo que también demuestra en esta última jornada que en encuentros importantes ante equipos de tu escalón o del escalón menor no ha sabido competir de buena manera. Se vio el día del Sevilla, como eso supuso la destitución de Luis Carrión. Se vio el día del Levante hace un mes más o menos. Se ha visto con los diferentes equipos. El día del Alavés lo tienes ahí y se te acaba escapando el partido. Veremos lo que pasa en el partido de la vuelta, ¿no? Pero esta es la realidad, y el Real Oviedo en este tipo de choques, en este tipo de escenarios, ha fallado. ¿Por qué? Cuesta a veces entenderlo, pero le ha podido la presión. Hemos visto a un Real Oviedo atenazado, y como decía, vamos a analizar lo que ha sido este encuentro. Para empezar, vamos con los 11 del encuentro. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, línea de 4 atrás, Nacho Vidal como lateral derecho, como lateral izquierdo Rain Alassane, en el centro de la defensa David Carmo y David Costas. Ya veíamos en la retaguardia del Real Oviedo ciertas novedades: Rain Alassane por el sector izquierdo, y el eje de la zaga David Costas y David Carmo. Hablaremos sobre David Carmo porque ha hecho un partido nefasto el jugador angoleño. En el centro del campo, Sibo y Nicolás Fonseca, que volvía a la convocatoria tras el último partido no poder haberlo jugado por sanción, ¿no? Por acumulación de tarjetas amarillas. Volvía a estar a disposición del técnico uruguayo. Venía de hacer una serie de partidos que para nada estaban siendo malos, que estaban siendo más que aceptables, pero hoy en este choque no ha estado bien Nicolás Fonseca. Hablaremos también sobre él. Por delante a Alberto Reina, que ha hecho uno de los peores encuentros. En general estaba siendo una pieza capital en el esquema del Real Oviedo, y hoy se ha visto que cuando Alberto Reina falla, el equipo lo nota tremendamente. Arriba en la delantera, derecha Hassan, que volvía a la titularidad después de un largo tiempo. La verdad que no recuerdo cuándo fue la última titularidad de Hassan, pero hace tiempo que no le veíamos partir de inicio, y hoy ha demostrado por qué no estaba partiendo de inicio. Probablemente le haya afectado a su confianza, ¿no? Esa suplencia, el ser relegado al banquillo, pero no puede ser. Tienes que salir con actitud, intentar esa proactividad, y hoy no le ha dado al Real Oviedo esa chispa que en otros encuentros sí que fue capaz de dártelo. Aunque bueno, ya hablaremos sobre él, pero sobre todo en el vídeo de las notas iré particularizando más en ciertos jugadores del Real Oviedo. Bueno, en general en los futbolistas que han disputado este encuentro, pero Hassan lleva un tiempo sin ser Hassan. Banda izquierda Ilia Chaira, y en la punta del ataque Fede Viñas, el Elche que salía bajo palos con el guardameta argentino Dituro. Línea de 3 atrás con Sangaré, a Fengruber jugando como central del medio, Sangaré derecha y izquierda
Pedro Vigas, que vaya golazo que marcaba el capitán del Elche, hablaremos sobre ese gol. Como carrileros, por la banda derecha, el futbolista que pertenece al FC Barcelona, el joven talento Héctor Fort. Como lateral izquierdo, Adrià Pedrosa, el exjugador del Sevilla. En el centro del campo, Marc Aguado, Alex Febas y por delante Gonzalo Villar. Gran partido de Gonzalo Villar. Y arriba, como arietes, Álvaro Rodríguez y André Silva, ¿no? Un Álvaro Rodríguez que daba esa asistencia. Y estos eran los 11 del partido. Un Real Oviedo que empezó el partido peor difícil porque faltaron muchas cosas y ya veíamos de inicio cómo el Elche te estaba superando totalmente en la presión, ¿no? Como el Elche veíamos una manera de presionar diferente a la del Real Oviedo, veíamos como los dos primeros hombres en ir a atacar, ¿no?, al rival en la presión eran Álvaro Rodríguez y Andrés Silva, es decir, sus dos puntas, y luego por detrás Gonzalo Villar y Alex Febas, ya que los carrileros cerraban en muchos momentos en línea de 4, a veces Héctor Fort o Adrià Pedrosa eran los que uno de los dos se incorporaba a la medular para intentar arrinconar un poquito más al Real Oviedo o impedirle que realizase esas acometidas en zonas peligrosas o en zonas cercanas a la portería de Dituro, y le funcionó el plan. Esto no quiere decir la línea de 5 que viésemos a un Elche súper replegado atrás, para nada. Vimos a un Elche que en momentos sí, le vimos juntito, replegado, pero no renunciando a tener la pelota, no perdiendo metros, intentando todo lo contrario. Y vimos cómo eso provocó esa aflicción, ese dolor en el Real Oviedo de no saber cómo sacar el balón jugado. Veíamos un atasco tremendo. El atolladero en este encuentro ha sido gigantesco, y en el Real Oviedo ha faltado mucho centrocampismo. En la primera parte, desde mi punto de vista, ¿quién era el futbolista que más centrocampismo estaba aportando en gran parte? Creo que sobre todo ya en el tramo final de la segunda parte, Fede Viñas fue un futbolista que tuvo que retroceder mucho, que tuvo que abandonar su posición natural para intentar movilizar un poquito al equipo, al Real Oviedo, porque si no veíamos cómo el equipo no sabía moverse con pelota y generar esas sinergias, no había esa simbiosis entre ciertos jugadores que otras veces vemos, es decir, Alberto Reina con, yo que sé, Nicolás Fonseca, y el Real Oviedo estaba fallando en eso, ¿no? Veíamos un equipo como sus vías estaban totalmente obstruidas y era incapaz de salir y de encontrar esas vías de acceso para atacar el Elche, ¿no? Eso lo ha sabido gestionar muy bien el equipo de Der Sarabia. Hemos visto a un Real Oviedo muy espeso, un Real Oviedo con muchas dificultades. Creo que además estaba moviendo el equipo el balón muy lento y vi cierta soñera en el equipo, es decir, cierto letargo, cierta falta de determinación en el equipo a la hora de tomar las diferentes decisiones. Y en un encuentro de esta envergadura, porque hay que decirlo claro, no es una final, pero para el Real Oviedo es como si fuese una final, por la situación tan crítica en la que estaba el equipo antes de jugar este partido, por lo que había en juego y porque al final el Real Oviedo prácticamente ya no le quedaban balas en el rifle y en este tipo de choques tenías que dar en el blanco, ¿no? O sea, no te podías permitir fallar, no te podías permitir un gatillazo. El día del Villarreal todavía, el empate, pero hoy ni el empate prácticamente valía, pues la derrota mucho menos. Hablaremos también sobre la segunda parte, porque en caso de que al Elche se le hubiese escapado esta victoria tan confortable en general, quitando los últimos minutos, los últimos 10 minutos, si al Elche se le hubiese escapado esto, la victoria, obviamente si llega incluso a perder el partido es para acribillarlos, pero inclusive si el Real Oviedo es capaz de empatar, que al final no estuvo tan lejos por el tramo final del encuentro, por ese transcurso de los últimos minutos, aunque para mí le siguió faltando colmillo al equipo. Si al Elche se le llegan a escapar esos 3 puntos, es para broncarlos. Eder Sarabia en este caso sería al que habría que atribuirle esa responsabilidad de abroncar a ese equipo, porque era un encuentro donde creo que al Elche le faltó poner la puntilla. Creo que hace una gran primera parte, creo que hace una primera parte con mucho convencimiento, con mucha prosperidad en su fútbol, con un dominio sobre el Real Oviedo increíble, pero que en la segunda parte va medio gas. Yo puedo llegar a entender que viendo lo que se están jugando puedan bajar un poquito el ritmo del partido, pero no bajarlo de esa manera. Y esto no es la primera vez que lo vemos en un partido de fútbol, como el equipo que ha sido capaz de subyugar al equipo rival durante mucho tiempo, al final esas desatenciones, ese despiste, ese bajar el pistón acaba provocando
acaba provocando la remontada del equipo rival. No es la primera vez, no hubiese sido la primera vez que hubiésemos visto eso en un terreno de juego, y si llega a pasar, repito, es para que los futbolistas del Elche se lo hubiesen hecho mirar. Pero no pasó eso por suerte para los jugadores del Elche. Desafortunadamente el Real Oviedo, como decía, se lleva un varapalo tremendo, pero creo que el varapalo en cierta medida es justo. O sea, viendo el partido de hoy, duele mucho reconocerlo, pero creo que es justo vencedor el Elche. Lo decía en el partido del Villarreal, creo que ahí el Real Oviedo había merecido ganar, pero hoy sin duda el Elche ha sido mejor y con muchos más argumentos, es decir, no por pequeños detalles, no, el Elche ha sido mucho mejor. Hemos visto un Real Oviedo fatídico, horrible, horripilante. Y no puede ser. Estábamos viendo en anteriores encuentros cómo el Oviedo, esa atmósfera del Carlos Tartiere, todo ese ecosistema que se generaba era capaz de cohibir a los equipos rivales, de hacer que, al revés que ha pasado hoy, ellos estuviesen inhibidos, ellos estuviesen ofuscados, pero hoy la ofuscación ha sido por parte del Real Oviedo y ha sido de términos gigantescos. Ha sido un Real Oviedo cegado, un Real Oviedo que no le salía nada y que no había lucidez. No había lucidez sobre el terreno de juego, faltó creatividad. Y aquí creo que se debe a que Alberto Reina no ha tenido su día. Alberto Reina, como el resto de sus compañeros, no ha tenido el mejor de sus días. No le ha salido nada, muy errático. Un Alberto Reina impreciso en el pase. Un Alberto Reina que no ha estado para nada atinado. Y el Oviedo lo nota mucho, y yo aquí lo que le reclamo a Guillermo Almada es la presencia de Santi Cazorla. Se ha visto perfectamente, es verdad que coincide con el peor tramo del Elche, pero que cuando salió Santi Cazorla el partido cambió en parte, en una porción pequeña, pero es verdad que cuando el Elche se deja llevar un poquito y está a merced de lo que hace el Real Oviedo, vemos cómo la figura de Cazorla crece, cómo el equipo es capaz de crecer alrededor de Santi Cazorla porque es el que maneja el juego, y creo que es algo que le hemos ido intimando a lo largo de la temporada a Guillermo Almada desde que llegó. Más presencia de Santi Cazorla. Hoy se ha visto que creo que Santi Cazorla, viendo los precedentes, lo que está jugando, creo que se merecía un poquito más de presencia sobre el césped, sobre el verde, y creo que la cosa pues a lo mejor hubiese ido algo mejor. No estoy reprochando tampoco el decir, oye, que salga a inicio, que creo que podría haber salido, pero bueno, esta es la realidad. A nivel de rotaciones, me parece que se ha equivocado Guillermo Almada. Bueno, Guillermo Almada, su cuerpo técnico y los propios jugadores son los que saben perfectamente cómo estaba a nivel de piernas el equipo, cómo estaba a nivel de fatiga, de energía, y creo que si el equipo, es decir, vamos a dar nombres propios, si los Javi López, si los Eric Bailly, ese perfil de jugadores, Thiago Fernández, estaban bien para jugar este partido, creo que deberían haber salido de inicio. De hecho, yo hubiese, en ese caso, priorizado este encuentro antes que el del Betis, por una cuestión que es evidente, ¿no? Por el hecho de que este es un rival directo, que juegas en casa y que teóricamente puedes llegar a tener más posibilidades sabiendo que el Elche se está jugando también la vida, ¿no? Y el Betis, oye, es verdad que se está jugando el entrar el año que viene en Champions, ¿no? Porque parece que esa quinta plaza va a dar acceso a Champions, pero más o menos lo tiene algo más asegurado y creo que tiene más margen de maniobra, ¿no? Entonces yo si hubiese tenido que tomar esa decisión, yo la carne del asador la pongo hoy toda. La pongo toda hoy. Si se ve condicionado porque el equipo no está bien físicamente, pues oye, te lo compro. Por tanto, me cuesta dar una opinión honesta sobre este caso porque no sé cómo estaban físicamente estos futbolistas para decir si estaban para jugar de inicio o no. Si tuviesen esa capacidad para jugar el partido de hoy, yo hoy los meto, ¿no? Sobre todo, Dani Calvo, David Costas. A mí me gusta más David Costas y creo que tampoco ha hecho mal partido el gallego, pero sobre todo David Carmo se ha visto que ha decaído tremendamente esta temporada. Era un central que al inicio me gustó mucho, pero al final sus malas actuaciones le han ido costando muy caro al Real Oviedo. Ha ido pasando factura, días como el del Betis que te falla, no dando seguridad en defensa, y hoy se ha visto más de lo mismo. Ha hecho un partido malísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que Eric Bailly, que venía a hacer actuaciones muy buenas, tuviese dado un rendimiento superior al de David Carmo, que no era muy complicado. Más allá de esto, ¿no? Más allá de estas situaciones que he comentado, por parte del Elche, creo que
En momentos ha faltado más verticalidad por parte de los carrileros. Muchas veces asociamos carrilero con velocidad, asociamos carrilero con jugador que ataca la profundidad, y creo que no hemos visto a Pedrosa ni a Héctor Ford cumplir con esa función. En la segunda parte, que ha sido el que ha entrado por Héctor Ford, Tete Morente creo que ha propiciado más que se den ese tipo de ocasiones. Hay que decir que Pedrosa y Héctor Ford creo que volvían a la titularidad después de un largo tiempo por lesión, si no estoy equivocado. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y creo que Héctor Ford es un chico con un talento enorme y Pedrosa para nada es más lateral izquierdo, en este caso carrilero. Pero esta es la situación. Hablar del partido Gonzalo Villar, que ha sido esencial, ¿no? Hemos hablado de que al Real Oviedo le ha faltado ese jugador, sobre todo hasta que no ha entrado Cazorla, le ha faltado ese jugador que sea un vaso comunicante, que sea el que ayuda a hilvanar el juego del equipo. Pues en el Elche, ¿quién ha sido ese futbolista? Gonzalo Villar, sin lugar a dudas. Me han gustado los volantes del Elche, especialmente Gonzalo Villar. Alex Febas más discreto, pero Gonzalo Villar ha sabido muy bien cómo coger las riendas del encuentro, ha sabido muy bien tomar las diferentes acciones, cómo aparecer en las diferentes parcelas del terreno de juego, tanto en tres cuartos como en posiciones más retrasadas. Álvaro Rodríguez creo que se ha movido bien por esa última zona del Elche, y además de la asistencia. Buen partido del Elche, creo que no ha sido tampoco un equipo exuberante a nivel de registro sobre el terreno de juego, pero claramente ha tenido mucha más nitidez, y eso pues tiene un peso tremendo, ¿no? Tiene un peso tremendo. Vamos a repasar los goles del partido, ya repasaremos luego más tarde las estadísticas, pero quiero irme con lo que han sido los goles, ¿no? Ya que han sido 3 goles, pues vamos a ir, ¿no? Otra vez se empieza adelantando el equipo rival al Real Oviedo. Era algo que en los últimos encuentros no estamos viendo, pero que hoy lo hemos vuelto a ver. Hoy lo hemos vuelto a ver, cómo el Real Oviedo ha tenido esa endeblez, cómo ha sido un equipo enclenque por momentos, y eso se ha notado mucho sobre el terreno de juego. Vamos al primer gol. El primer gol es un zapatazo tremendo de Pedro Vigas. Yo oí a alguno decir que... Y fue una habladuría que no se la escuché únicamente a una persona. Lo he escuchado a varios, de que Aaron Scandell puede hacer algo más. Como podéis ver en esta imagen, creo que el posicionamiento de Aaron Scandell es perfecto, está bien perfilado. Creo que la acción ahí la tiene controlada, pero se inventa un recurso, un zapatazo, una ejecución Pedro Vigas espectacular. Estamos hablando de que creo que poco puede hacer Aaron Scandell. Creo que en caso de parar ese balón, estamos hablando de una parada escandalosa a Aaron Scandell, y por tanto yo no le puedo exigir, el oviedismo no le puede exigir a Aaron Scandell que te esté haciendo paradones cada dos por tres, ¿no? Por tanto, maniobra espectacular de Pedro Vigas, y vamos a comentar donde yo creo que el Real Oviedo puede mejorar en esta acción, donde yo creo que están los principales fallos. Aquí vemos cómo Alberto Reina está llegando tarde un poco a su marca, en este caso a Pedro Vigas. No es tampoco un error garrafal, pero se da una secuencia de fallos que acaba propiciando este gol, teniendo en cuenta la genialidad de Pedro Vigas, que es un central que no tiene mal golpeo. Vemos aquí cómo está Alberto Reina, aquí Sibo y Hassan con este hombre, ¿no? Más o menos controlado, y vemos cómo sigue avanzando. Alberto Reina intenta forzar la situación, impedirle que dispare con su movimiento con el cuerpo, pero para mí aquí el que falla, más allá de que Alberto Reina puede llegar algo tarde, es verdad que al final, al ser el primer hombre junto a Fede Viñas, se pega carreras que otros futbolistas no se pegan. Para mí Sibo aquí falla, ¿no? Sibo aquí falla porque, como vemos, aquí está su marca, creo que está relativamente controlado, y él debe encimar más y con mayor agresividad. Vemos cierta pasividad, cierta indolencia a la hora de tomar esta decisión Sibo a la hora de defender esta acción, y para mí no está lo suficiente virulento en esta acción a la hora de defender, ¿no? Fallo de Alberto Reina, y por lo tanto fallo también de Kwasi Sibo. Tampoco son 2 errores que digas, madre mía, esto es para que no juegan el siguiente partido, pero creo que sobre todo en Sibo, un futbolista que, siendo el mediocentro defensivo posicional, que además destaca principalmente por ser un mediocentro de corte defensivo, en este tipo de acciones tendría que estar mucho más intuitivo y mucho más beligerante, ¿no? Lanzarte como una bestia hacia adelante. También creo que no se esperan que lance ese zapatazo Pedro Vigas.
Vamos ahora con el segundo gol, porque si decimos que en la primera acción aparece Alberto Reina en la foto, perdón, en la segunda foto también aparece Alberto Reina, una pérdida que no puede cometer, como hemos dicho al inicio del vídeo, hemos dicho, ¿no? Hemos podido apreciar sobre el terreno de juego y se ha visto perfectamente cristalizado cómo en esa primera parte el Elche estaba haciendo daño, estaba haciendo una presión lacerante, en una presión dañina. El Real Oviedo no encontraba vías de acceso para superar esa presión y aquí lo vemos, ¿no? Álvaro con David Carmo, aquí vemos, me parece que es Andrés Silva junto a Kwasi Sibo y Alberto Reina rodeado por 3 hombres y sin encontrar opción de pase, ¿no? Muy bien aquí el Villarreal y como vemos no hace falta adelantar la línea súper arriba para reducir esos espacios, es tener jugadores que intuyan bien dónde hay que ir y luego creo que aquí, por ejemplo, Sibo tiene que dar una ayuda. Viendo que la emboscada que le están haciendo a Alberto Reina, me falta un poquito más de proactividad por parte de Kwasi Sibo. Alberto Reina que acaba perdiendo el balón, obviamente es el principal culpable, pero creo que aquí puede salir de algún jugador, como es de Kwasi Sibo, que dé alternativas, ¿no? Y es algo que en Kwasi Sibo no vemos y que hemos visto hoy, ¿no? Como el mediocentro defensivo a la hora de sacar el balón jugado, el primer hombre de ese centro del campo no es Sibo, es Nicolás Fonseca, porque Sibón no es un jugador capacitado por ello y por eso yo llevo insistiendo mucho en que creo que Sibón no es un futbolista para esta primera división, más allá de que creo que no aporta a nivel muscular mucho, creo que acaba siendo un tío que te limita mucho en tus acciones, ¿no? Y vemos la pérdida de Sibo, clara, la recuperación es muy buena y aquí lo hace muy bien. Se produce otro error y es que vemos como el Real Oviedo... Bueno, aquí llega tarde Alberto Reina, pero Nicolás Fonseca en teoría tendría que estar con este tío, Sibo por aquí merodeando y David Carmo con este. ¿Qué pasa? David Carmo se desentiende de este jugador, se desentiende totalmente de Álvaro García y va a por el poseedor de la pelota. Su error es en dejar a este tío libre de marca. Y aquí se produce el resquicio, acaban encontrando el hueco el Elche, la acción es buena por parte del Elche, encuentra muy bien el espacio y ya luego Gonzalo Villar hace la maniobra. Vemos cómo ya está el equipo más destartalado, más descuadrado y el Elche es capaz de marcar ese segundo gol. Por cierto, maniobra excelente por parte de Gonzalo Villar, ya elogiaba antes su partido y lo vuelvo a decir, gran partido de este futbolista, es de la Roma, es del Granada, gran jugador que tiene el Elche a su disposición. Y luego ya para acabar el tercer gol del Real Oviedo, acción que empieza saliendo de las botas de Aaron Scandell, balón en largo, creo que Pedro Vigas se duerme un poquito y no mide bien la distancia respecto a Ilia Cheira y al balón, y Ilia Cheira que la baja muy bien, el control es bueno y la definición también está a la altura de un jugador de primera división. Por tanto, creo que hemos analizado lo que ha sido este Real Oviedo este partido a nivel de goles y vamos ahora para acabar y ya mañana tendréis el vídeo de las notas a las 10 de la mañana donde individualizaré tanto los jugadores como del Real Oviedo como del Elche, particularizaré lo máximo posible sin que se alargue mucho el vídeo. Estadísticas del partido. Aquí vemos posesión de balón 60 para el Real Oviedo, 40 para el Elche. El problema está en cómo domina un equipo y cómo domina el otro. Creo que no hace falta ahondar mucho más en el tema. Goles esperados 1,11 del Oviedo, 0,42 del Elche. Ocasiones claras 1-1. 12 tiros totales del Real Oviedo, 4 del Elche. 2 paradas de cada portero. 6 saques de esquina para el Oviedo, 1 para el Elche. Y 21 faltas para el Oviedo, 14 para el Elche. Mapa de disparos. Aquí tenéis el del Real Oviedo y aquí tenéis el del Elche. Como vemos, el mapa de disparos del Real Oviedo es más caudaloso, pero creo que el peligro, el peso del partido lo ha llevado el Elche. Vamos con las estadísticas individuales, repitiendo, me reitero, que mañana tendréis unas estadísticas o un detalle de cada jugador, un análisis de cada jugador mucho más explicativo y mucho más aclarativo, ¿no? Vamos con el ataque, tiros a puerta 3 de Ilia Cheira, 1 de Gonzalo Villar,
goles esperados 0,93 de Iliacheira, tiros bloqueados 1 de Iliacheira, 1 de Nicolás Fonseca, regates completados 3 de 6 de Álvaro Rodríguez, 3 de 4 F de Viñas, 1 de 3 de Buba Sangaré. A nivel defensivo, 13 acciones defensivas de Afengruber, que ha firmado un gran partido, 11 de Pedro Vigas, Buba Sangaré 8, despejes 8 de Afengruber, 7 de Pedro Vigas. Hemos visto cómo es más destacable el partido a nivel de intercepciones de los jugadores del Elche que los del Real Oviedo. Marca Aguado 2 tiros bloqueados, intercepciones 3 de Afengruber, entradas ganadas 4 de Nicolás Fonseca. No ha tenido su día tampoco Nicolás Fonseca como el resto de sus compañeros. Pases precisos, un 94% de precisión en David Costas. Y luego hemos visto mucha imprecisión en el resto de jugadores. Pases clave 2 de Cazorla. Y mira que ha entrado al final un ratito y es el jugador junto a Thiago Fernández, que el equipo también ha notado la entrada de Thiago Fernández. Y creo que es un futbolista que debería ser titular en lo que resta, o por nivel debería ser titular, ¿no? Ahí puede entrar el que sea un jugador cedido o no, pero bueno, esta es la realidad. Y centros acertados, 1 de 7 de Chaira, 1 de 5 de Cazorla, pases largos acertados 15 de 31 de Dituro, 6 de 13 de Aaron Escandel, 0 de 5 de Hassan, y a nivel de duelos ganados, 13 de 28 de Fede Viñas. Ha disputado muchos duelos. Esta vez es verdad que no hemos visto esa efectividad a la hora de ganar los duelos en Fede Viñas, pero bueno, ha sido el que más ha disputado. 11 de 21 de Álvaro Rodríguez, Sangaré 10 de 18, Alex Febas 7 de 16, Iliacheira 9 de 15. Posiciones perdidas 26 de Álvaro Rodríguez, 18 de Chaira, 18 de Fede Viñas, 14 de Vidal, y recibió falta 4 Villar y 4 Iliacheira. Fuera de juegos 1 por parte de cada equipo, 1 de Iliacheira y el otro de Héctor Ford. Y bajo palos, los guardametas podemos decir que 2 paradas de cada uno. Goles evitados 0 de Dituro, menos 0,59 Aaron Escandel, que no ha sido malo su partido. Con los puños 3 de Dituro, 0 de Aaron Escandel, y despejes por alto 3 de Dituro, Aaron Escandel 0. Con esto dejamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Perdón que no se estaba poniendo la imagen de las estadísticas, se me olvidó ponéroslo, mil disculpas, pero bueno, con esto dejamos el vídeo de hoy. Lo único que quiero enseñaros, que sobre todo creo que es lo más ilustrativo de las estadísticas, es el mapa de disparos, que se me olvidó enseñároslo, perdón, a veces bueno, son cosas del directo, ¿no? Y aquí lo tenéis, el mapa de disparos del Real Oviedo y del Elche, ¿no? Como hay aquí una diferencia importante. Y como está diciendo, con esto dejamos el vídeo de hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os agradezco que deis vuestra opinión en la cajita de comentarios, que reventéis el botón de likes y que os suscribáis y que deis a la campanita. Con esto dejamos el vídeo de hoy y nos vemos a la próxima. Chao, chao.